Luis Melara. Junto a un gran equipo de trabajo te damos la bienvenida a esta presentación, donde desarrollaremos dos modelos fundamentales para entender el funcionamiento de las redes e Internet. Estos modelos son el modelo OSI y el modelo TCP/IP. El modelo OSI, propuesto por la ISO, es un marco conceptual que divide el proceso de comunicación en 7 capas. Cada capa realiza una función específica del proceso de transmisión de datos. Por otro lado, el modelo TCP/IP de igual manera se divide en capas, solo que estas son 4. Este modelo es el que realmente se utiliza en Internet y se basa también en protocolos como el protocolo IP y TCP. Pero para comprender más estas temáticas, daremos a inicio de este video. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que tu computadora, tu teléfono y cualquier dispositivo pueden comunicarse entre sí a pesar de ser tan diferentes? ¿O cómo funciona el Internet, ese mundo tan complejo detrás de escena? Bueno, hoy vamos a descubrir el secreto detrás de esta magia, el modelo OSI. El modelo OSI, creado en 1984 por la Organización Internacional de Normalización, es como el manual de instrucción universal para que todas las redes del planeta hablen el mismo idioma, sin importar marca o tecnología. Este modelo OSI nos ayuda a entender cómo viajan los datos desde tu dispositivo hasta el otro y al otro lado del mundo. Este modelo es una superestructura que divide toda la comunicación en 7 capas. Imagínalas como los pisos de un edificio donde cada piso tiene una función específica, pero todos trabajan juntos para que el mensaje llegue completo y sin errores. Te muestro las capas. La capa número 1, capa física. Número 2, capa de enlace de datos. Capa 3, de red. Capa 4, transporte. Capa 5, de sesión. Capa 6, de presentación. Y la capa 7, de aplicación. Cada una de las capas tiene su papel, pero en esta ocasión yo les hablaré un poco de la base, la más fundamental, la capa física. Piensa en la capa física como las carreteras y los vehículos que llevan tu mensaje. Esta capa se encarga de que todos los datos, que en realidad son las simples señales eléctricas o pulsos de luz, viajen correctamente por cable o fibra óptica o incluso al aire si hablamos del Wi-Fi. Define cosas claves como los tipos de cable, el voltaje, las frecuencias y los conectores. Todo aquello que asegura la información pueda moverse del punto A al punto B sin perderse. Sin una buena capa física no habría cómo enviar ni un solo bit. Es como tener una carta, pero no tener una carretera por donde entregarla o no contar con el vehículo para transportarla. Por eso, esta capa es absolutamente vital para cualquier tipo de red. Avanzamos a la capa 2, enlace o conexión. Actúa como un inspector de paquetes, verificando errores en el formato y controlando el flujo. Su objetivo es ofrecer a las capas superiores un enlace libre de errores, proporcionando mecanismos para el control y la detección de errores. Se encarga de la delimitación de tramas, reconocimiento de tramas, resolución de pérdidas o duplicaciones de datos, control de flujo y control del sentido de la transmisión. Define el direccionamiento físico, es decir, dirección MAC, y la topología de la red. Aquí funcionan dispositivos como los switches. Se divide en dos subcapas. Número 1, MAC para la dirección física y conexión de computadoras en red, y LLC para el control de flujo de datos y coexistencia de protocolos. Avanzamos a la capa 3, red. Actúa como una oficina de correos, controlando el enrutamiento entre el origen y el destino del paquete. En esta capa donde tenemos el direccionamiento IP de origen y destino. La dirección IP
es la identificación de la máquina en la red y no cambia a medida que el paquete pasa por los dispositivos intermedios, a diferencia de la dirección MAC. Proporciona los medios para la transferencia de información entre sistemas finales a través de la red, sin que las capas superiores necesiten conocer la técnica de conmutación o el camino. Las unidades de información aquí se denominan paquetes. Se ocupa de técnicas de conmutación, encaminamiento, es decir, enrutamiento, gestión de prioridades, control de gestión e interconexión de redes, protocolos como IP e ICMP. Avanzamos a la capa 4, transporte. En esta capa garantiza el envío y la recepción exitosa de los paquetes provenientes de la capa de red. Se ocupa de la calidad del servicio para que los datos se entreguen con consistencia, sin errores ni duplicaciones. Protocolos comunes son TCP y UDP. TCP garantiza la entrega del mensaje, mientras que UDP no lo hace, lo que lo hace más rápido. Sus misiones incluyen segmentar y reensamblar los datos, controlar el flujo de extremo a extremo, establecer o mantener o cerrar la conexión y controlar los errores. La capa número 5, llamada sección, es la que se encarga de que la comunicación entre dos equipos tenga un inicio y un final de manera correcta, es decir, establece y cierra la comunicación de manera ordenada. Además, controla el diálogo entre los equipos y es quien decide quién envía datos y en qué momento, como si fuera un moderador que organiza una conversación y así evitar que ambos envíen información al mismo tiempo. Finalmente, permite la sincronización y recuperación, lo que significa que si la comunicación se interrumpe por algún error o falla, se pueda retomar justo en el punto en el que se quedó, sin la necesidad de empezar desde cero. Esto es muy útil, por ejemplo, en una videollamada o en una transferencia de archivos. La capa número 6, llamada presentación, se encarga de traducir los datos, funcionando como un traductor que adapta la información para que el equipo receptor pueda entenderla, aunque use un formato distinto. Además, aquí se realizan procesos de compresión y cifrado. La compresión reduce el tamaño de los archivos para que viajen de manera más rápida, mientras que el cifrado protege la información para que solo la persona autorizada pueda leerla. En pocas palabras, la capa presentación asegura la compatibilidad entre diferentes sistemas y mantiene la seguridad de los datos. Gracias a esto podemos abrir un video, leer un documento o navegar en Internet sin problemas de formato. La capa número 7, llamada aplicación, es la que interactúa directamente con el usuario, porque aquí usamos programas como navegadores, clientes de correo o aplicaciones de mensajería. En esta capa trabajan protocolos muy importantes, como es HTTP, que hace posible la navegación web, FTP, que se utiliza para transferencia de archivos, SMTP, que gestiona el envío de correos electrónicos, y DNS, que traduce los nombres de dominio como google.com en dirección IP. Gracias a estos protocolos, la capa de aplicación nos brinda servicios como páginas web, correos electrónicos y transferencia de archivos, siendo la ventana que conecta las personas. En el mundo de las redes existen dos modelos fundamentales, el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Ambos nos explican cómo los dispositivos se comunican en una red, organizando este proceso en diferentes capas. Gracias a ellos, las computadoras y sistemas de distintos fabricantes pueden hablar el mismo idioma. Y hay una frase clave para recordarlos: OSI para aprender, TCP/IP para usar. El modelo OSI fue creado en el año 1984 por la Organización Internacional de Normalización, un modelo teórico y conceptual que no se usa directamente en las redes,
pero que resulta muy útil para entender cómo funciona la comunicación digital paso a paso. Las capas OSI, en este caso, está dividido todo el proceso en 7 capas. Primero tenemos lo que es la capa física, donde viajan las señales electrónicas y cables. Después la capa de enlace, donde se organizan estos bits en tramas. La capa de red, que se encarga de las direcciones IP y de llevar los datos al destino correcto. Luego la capa de transporte, que asegura que la información llegue completa y sin errores. Más arriba está la capa de sesión, que abre y cierra las conexiones. La capa de presentación, que traduce formatos. Y finalmente, la capa de aplicación es la que usamos directamente en programas como correos, navegadores o chat. El modelo TCP/IP, en cambio, este es el que realmente usamos a diario o día a día en nuestra práctica. Fue creado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y se basa en protocolos ya existentes, como el famoso TCP y el IP. Este modelo es la base del Internet tal como lo conocemos hoy en día. El TCP/IP tiene 4 capas, que simplifica las cosas con solo 4 capas principales. Este es el acceso a la red, que incluye cables, señales y hardware. La capa de Internet, donde funciona el protocolo IP y se encarga de mover los paquetes entre ambas computadoras. La capa de transporte, que asegura que los datos lleguen completos. Y finalmente la capa 4 de aplicación, donde están protocolos como HTTP, FTP o el correo electrónico. Pero te preguntarás, ¿cuáles son las diferencias claves entre ellas? ¿En qué se diferencian estos modelos? Primero, en el número de capas. El OSI tiene 7, mientras que el modelo TCP/IP tiene solamente 4. Segunda diferencia, su origen. OSI fue pensado como un modelo de estudio, mientras que el TCP/IP nació de los protocolos reales que ya se usaban en redes. Tercero, el enfoque. OSI es teórico y claro al separar conceptos, mientras que TCP/IP es más práctico y flexible. OSI resultado más pesado y lento, mientras que TCP/IP es más eficiente y terminó siendo el estándar de Internet. ¿Pero tienen algunas similitudes? Claro que sí. A pesar de sus diferencias, los modelos comparten con la mayoría de ideas. A dividir la comunicación en capas independientes. Esa división permite que la tecnología evolucione, pero que los sistemas sigan siendo compatibles entre sí. Entonces, el modelo OSI nos ayuda a aprender y comprender las funciones de una red, mientras que el modelo TCP/IP es el que realmente usamos en Internet. Así que recuerda, OSI para aprender, TCP/IP para usar. Gracias. Bien, para concluir con estas temáticas, haremos una pequeña retrospección. Mediante una representación visual, apreciaremos cómo un paquete viaja en las diferentes capas basándonos en el modelo OSI. Recordemos que el modelo OSI se divide de capas, iniciando con la capa física, pasando a la capa de enlace y conexión, dirigiéndonos a la capa de red, continuando con la capa de sesión, dirigiéndonos también a la capa de presentación y concluyendo en la capa de aplicación. Con esto podemos dar nosotros qué gran importantes son estos dos modelos, y sin nada más que agregar, solo te invitamos a dejarnos tus comentarios. ¿Tienes alguna duda? Déjalas en los comentarios, y de igual manera invitamos a suscribirte y a seguirnos para el próximo video.